Pasaba ya pasada la medianoche cuando me topé con una publicación en línea. ¿Qué debería hacer si me he enamorado de mi inquilina? Nunca me había gustado alguien tanto antes. Al principio pensé que era solo otra historia bonita sobre un flechazo secreto. Pero a medida que seguía leyendo, las cosas empezaron a sentirse raras. Las fotos en la publicación se parecían inquietantemente al pasillo de mi edificio en Ciudad de México. La descripción de la chica coincidía perfectamente conmigo. Pero aquí está lo raro. Yo no era un inquilino, yo era el propietario. La gente en los comentarios le estaba dando consejos. Las mujeres solo están jugando a ser difíciles. Dale un beso apasionado y eventualmente cederá. Ni las chicas más duras pueden resistirse a la persistencia. Además, eres tan guapo, definitivamente no podrá rechazarte. Así fue como conseguí a mi esposa. Una vez que duermes con ella, hará lo que quieras. Cuanto más leía, más inquieto me sentía. Esto no era romance, era acoso directo. Justo entonces, recibí un mensaje de mi inquilino, Diego. Hola, ¿estás ahí? Creo que hay un problema con la plomería en mi departamento. ¿Podrías venir a echar un vistazo? Si no hubiera visto esa publicación, probablemente habría ido sin pensarlo 2 veces. Como propietario de mucho tiempo, era bastante hábil con reparaciones menores como cambiar bombillas, arreglar tuberías o desatascar inodoros. Siempre trataba de ayudar a mis inquilinos con problemas dentro de mis capacidades, pero ahora dudaba en ir. Esa publicación por sí sola ya me ponía los pelos de punta. Además, hacía unos días había hecho una inspección completa de todo el edificio. Toda la plomería y los sistemas eléctricos estaban bien. ¿Cómo podría haber un problema de repente, justo después de que él se mudara? Miré al cielo completamente oscuro y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era verano, pero sentía un viento helado colándose por debajo de mi ropa. Decidí asumir lo peor y ser precavido. Con eso en mente, redacté una respuesta. No estoy en casa hoy y no estoy muy seguro de cómo arreglar problemas de plomería. ¿Qué tal si mi amigo Mateo viene mañana a echar un vistazo? ¿Qué hora te viene bien? El estado de Diego cambió inmediatamente a escribiendo. Parecía estar luchando con cómo responder. No me molesté en esperar y me preparé para ir a la cama. Tal vez era solo mi imaginación, pero sentía como si un par de ojos me estuvieran observando desde algún lugar en la oscuridad. Ni siquiera me duché. Solo corrí hacia mi dormitorio. Metí un tope de puerta bajo la puerta, sintiéndome un poco más seguro. Acababa de recoger mi teléfono cuando vi la respuesta de Diego. ¿Qué tal a las 8 p.m.? Es cuando salgo del trabajo. Solté un suspiro de alivio. Tal vez era solo una coincidencia después de todo. Quiero decir, los pasillos de los departamentos se parecen bastante, y probablemente había un montón de chicas en la ciudad con cabello largo y oscuro que medían 1.68 metros como yo. Además, el tipo en la publicación decía que le gustaba a su inquilina. Yo era el propietario, no un inquilino. Lo más importante, Diego era bastante de apariencia promedio. Podías olvidar su cara fácilmente en una multitud. Definitivamente no era el chico guapo de la publicación. Como dicen, tu cara refleja tu corazón. ¿Quién hubiera pensado que un exterior tan atractivo podría ocultar un alma tan fea? Justo momentos antes, vi que el póster dio «me gusta» y respondió «envíame un DM» a uno de los comentarios. Darle consejos claramente tenía malas intenciones. Como muchos otros, guardé la publicación, curioso por ver qué haría después, pero ahora tenía que averiguar qué hacer con este novio falso mañana. En realidad, no estaba saliendo con nadie. Con eso en mente, llamé a mi buen amigo Mateo y le pedí que fingiera ser mi novio mañana. Nunca está de más ser precavido. Fingir tener un novio puede ayudar a evitar muchos problemas innecesarios. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir, me encontré cara a cara con Diego. Le había alquilado el departamento de arriba al mío. El ascensor estaba funcionando bien, así que debió haber estado esperando allí a propósito. Cuando abrí mi puerta, lo vi retroceder rápidamente. Había estado parado justo afuera de mi departamento. Mi corazón dio un vuelco al recordar todas esas noticias sobre mujeres que vivían solas y terminaban siendo víctimas. En ese momento, lamenté profundamente no haber hecho que Mateo viniera antes. «Amelia, pensé que no estabas en casa», dijo Diego. Esas palabras me pusieron los pelos de punta. Si él pensaba que no estaba en casa, ¿por qué estaba esperando fuera de mi puerta? ¿Qué planeaba hacer? Tratando de ocultar mi miedo, respondí con frialdad. «Llegué temprano esta mañana. ¿Qué haces fuera de mi departamento? Mi novio estará aquí en cualquier minuto. Si no necesitas nada, él puede ir a tu lugar antes». Diego se rascó la cabeza, luciendo un poco avergonzado. «Mi gato se escapó. Pensé que escuchaba maullidos provenientes de tu departamento. ¿Quizás se metió allí?»
Mientras hablaba, trataba de asomarse a mi departamento. Sus ojos se movían rápidamente. No tengo gato. Ve a buscar en otro lado, dije con firmeza. Pero él me ignoró y dio un paso adelante, metiendo el pie en el marco de la puerta. Solo voy a echar un vistazo rápido. No te molestaré, lo prometo. Por favor, déjame entrar, insistió. Instintivamente traté de cerrar la puerta, pero no pude con un hombre adulto, ni siquiera uno delgado como él. Si no te alejas, llamaré a la policía, amenacé. Justo entonces, llegó mi salvador. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó Mateo. Con una mano, tiró de Diego lejos de la puerta y lo estrelló contra la pared opuesta. Diego soltó un grito al chocar contra la pared y se desplomó al suelo. «¿Estabas intentando forzar la entrada? Voy a llamar a la policía». Mateo sacó su teléfono, listo para llamar de verdad. Diego se incorporó rápidamente, ignorando el dolor, y se disculpó rápidamente. «No, por favor, no. Solo estaba tratando de encontrar a mi gato». Ella cerró la puerta sobre mi pie cuando traté de mirar adentro. No estaba forzando la entrada, lo juro. Es todo un malentendido. «Yo no soy a quien deberías estar disculpándote», replicó Mateo bruscamente. Diego se volvió hacia mí y se inclinó profundamente, disculpándose profusamente. Ahora que me había calmado un poco, quise confirmar una cosa más. «Este es mi novio», dije, señalando a Mateo. «¿No dijiste que tenías problemas con la plomería? ¿Por qué no vamos a echar un vistazo ahora?» La expresión de Diego parpadeó por un momento antes de responder. «Ah, la plomería. En realidad, logré arreglarla yo mismo ayer. Todo está bien ahora. Perdón por el problema con eso». Se dio la vuelta y se fue, sin mencionar el gato nuevamente. No estaba en condiciones de... Todo lo que podía pensar era en Diego intentando forzar la entrada a mi departamento. Si Mateo no hubiera llegado, no quería imaginar lo que podría haber pasado. Me senté en el sofá mientras Mateo me traía un vaso de agua. «¿Estás bien?», me preguntó suavemente. «Estoy bien». «¿Cómo llegaste tan temprano?». Mateo metió un bagel en su boca. «Tu mensaje anoche me asustó. Volé a la Ciudad de México a primera hora esta mañana y vine directamente aquí. Menos mal que lo hice. ¿Cuánto tiempo dura el contrato con este tipo? Simplemente resígnalo. Tener a alguien así viviendo cerca es como una bomba de tiempo». Así que le envié un mensaje a Diego diciendo que iba a rescindir su contrato. No respondió durante mucho tiempo, pero vi que la publicación sobre el flechazo había sido actualizada. La inquilina tenía un novio. Es alto, moreno y guapo. Pero creo que todavía tengo una buena oportunidad. Después de todo, a las chicas de hoy en día les prefieren chicos delgados y de piel clara como yo. Fui a su puerta hoy buscando a mi gato perdido. Charlamos un poco e incluso me lanzó una mirada coqueta. Su novio nos atrapó y me pegó un puñetazo. Ahora dice que no quiere alquilarme más. Debe ser idea de su novio. ¿Alguien puede decirme qué debo hacer ahora? Estaba seguro de que el póster era Diego. Aunque las similitudes anteriores fueran coincidencias, no había manera de que esto fuera otra coincidencia. Debió haber robado la foto de perfil de alguien más. Algunos comentaristas empezaban a darse cuenta. Los infieles son despreciables. Incluso si eres guapo, no está bien romper la relación de otra persona. Pero algunas personas todavía creen que la apariencia lo es todo. Ella también coqueteó con él. No es como si el tipo estuviera delirando. Dios mío. No solo es hermoso, sino que también ama a los animales. Estoy enamorado. Vivo para este tipo de romance prohibido. Sigue persiguiéndola. Tal vez ella deje a su novio y se quede contigo. El inquilino podría convertirse en la propietaria. Reenvié la publicación a Mateo. Alto, moreno y guapo. Disculpa. Esto se llama bronceado soleado. Me esforcé mucho por este bronceado. Muchas gracias. ¿Qué sabe él? ¿Quién querría a un tipo flaco que se rinde con un solo golpe? Mis músculos definidos son lo que está de moda ahora. El dedo de Mateo deslizándose a la izquierda, abriendo el perfil del póster. Espera un segundo. ¿Esta foto? ¿Qué pasa con la foto?, pregunté. La cara de Mateo se iluminó de alegría mientras señalaba la foto de perfil. Este tipo es el hijo de nuestro CEO. Normalmente es un imbécil tan arrogante. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si se enterara de que Diego robó sus fotos y está publicando este tipo de cosas en línea? ¿O qué pasaría si el CEO se entera de que alguien está empañando la reputación de su hijo en Internet? ¿Qué crees que haría? Mateo se rió a carcajadas y reenvié la publicación a nuestro CEO. Grandes noticias, jefe. Tu hijo está intentando ser un infiel. Luego borró el mensaje exactamente 2 minutos y 50 segundos después.
Le pregunté si estaba preocupado por meterse en problemas con la alta dirección. Él negó con la cabeza. ¿No es eso mezquino? Incluso podría agradecerme por informarle antes de que su hijo haga algo peor. Solo podía rezar para que ese tipo no recibiera un golpe demasiado fuerte. Lo siento, amigo. Diego seguía respondiendo a los comentarios. Gracias por el apoyo. Todos. No me rendiré, incluso si tengo que ser el otro hombre. Voy a conquistar a mi inquilina. Qué chiste. Él era el inquilino fingiendo ser el propietario. ¿Qué tan inseguro debe ser sobre su propia identidad? También discutía con quienes lo llamaban infiel. No sabes nada. Esto se trata de perseguir el verdadero amor. Sé que solo estás celoso porque tienes mala suerte en el amor. Debe matarte que sea guapo y tenga varias propiedades en alquiler. No estoy ciego. Sé cuando una mujer está coqueteando conmigo. Ella llevaba una falda corta cuando vino a ver el departamento. Si eso no es seducción, ¿qué es? Dios mío. ¿Llevar una falda corta es seducción? Entonces, todas las mujeres en la calle deben estar tratando de seducirlo. Es verano. Se supone que debo usar pantalones de nieve en lugar de una falda. Cuanto más leía, más asqueado me sentía. ¿Cómo alguien tan ordinario puede estar tan delirante y tan mentiroso? Ese nombre de usuario familiar apareció de nuevo. Con más consejos, su handle era Corazón Salvaje. No dudes de ti mismo. Cuando una mujer lleva una falda corta, ella está tratando deliberadamente de seducir a los hombres. Así es como conseguí a mi esposa. No pude resistirme cuando ella llevaba una falda corta. Ella lloró y hizo un berrinche después. Pero después de que la halagué, ¿no terminó casándose conmigo? Pasó de ser una campesina a una chica de ciudad de la noche a la mañana. Ahora vive la buena vida. Estás siendo demasiado amable. La próxima vez que su novio no esté cerca, solo fuerza la situación con ella. Ella cederá eventualmente. Esto era incitación directa a un comportamiento criminal. ¿Creía él que no habría consecuencias por lo que decía en línea? Guardé sus comentarios como evidencia y consulté a un abogado. Pero dijeron que no se podía abrir un caso sin que algo realmente sucediera. Estaba furioso, pero me sentía impotente. Las mujeres en este mundo tienen que enfrentar tantos peligros y soportar tanta malicia. No solo se ve una falda como una invitación, sino que incluso caminar por la calle puede llevar a acoso. Es aterrador. La sección de comentarios de Corazón Salvaje se inundó de respuestas enojadas. Pero a él no le importó. Simplemente bloqueaba a cualquiera que lo criticara. Hice clic en su perfil y descubrí que estaba lleno de publicaciones tóxicas. Él dijo que ser agredido no era algo malo para las mujeres porque podría aumentar la tasa de natalidad. También afirmó que las mujeres de hoy en día no tienen hijos porque están demasiado educadas. El tipo estaba claramente loco. Esa noche, Mateo se quedó en mi cuarto de invitados. Incluso se saltó el trabajo, preocupado de que algo pudiera pasarme. Cuando mi mamá se enteró de la situación, me dijo que me mudara inmediatamente. Hoy en día, perder dinero no era nada comparado con encontrarse con alguien realmente peligroso. Qué mala suerte tenía yo, el propietario, siendo forzado a salir por un inquilino. Mientras empacaba mis cosas, Mateo gritó desde la ventana. El hijo de nuestro CEO acaba de aparecer con 5 tipos enormes y un bate de béisbol. Su cara parece un poco hinchada. Probablemente el CEO lo haya golpeado. Parece que está aquí para vengarse de Diego. Desde el rellano, vimos al joven patear la puerta de Diego. ¡Abre!, gritó. Diego no respondió. El joven ordenó a su grupo que forzara la cerradura. Así que tú eres el perdedor feo que finge ser yo en línea y arruina mi reputación. Mientras observaba la escena desde mi ventana, un escalofrío recorrió mi espalda. El hijo del CEO, Alejandro, golpeaba la puerta de Diego con una furia que hacía temblar las paredes. Por un momento, sentí una punzada de satisfacción, pero algo dentro de mí me decía que esto era solo el principio. ¡Abre la puerta, cobarde! La voz de Alejandro resonaba por todo el pasillo. ¿Te gusta robar identidades? Vamos a ver si te gusta enfrentar las consecuencias. Mateo me miró con preocupación. Deberíamos llamar a la policía, susurró. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del apartamento de Diego se abrió lentamente. Lo que sucedió después fue como una revelación. Diego, tembloroso y pálido, enfrentaba a Alejandro, quien sostenía su teléfono mostrando todas las publicaciones. Pero lo que captó mi atención fue algo diferente. En el momento que Diego abrió la puerta, pude ver el interior de su apartamento. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Fotos mías. Mi sangre se heló. No eran solo fotos casuales tomadas en el edificio. Había imágenes mías en el supermercado, en el café de la esquina, saliendo del trabajo. Diego no era solo un acosador ocasional, era un depredador calculador. Mateo, susurré,
mi voz temblando. Mira las paredes. Los ojos de Mateo se agrandaron al ver lo mismo que yo. Sin decir una palabra, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos discretamente. Alejandro y sus hombres estaban tan concentrados en intimidar a Diego que no notaron lo que nosotros habíamos descubierto. «Necesitamos más pruebas», murmuré. «Esto no puede quedar así». Mientras Alejandro y sus hombres confrontaban a Diego, Mateo hizo algunas llamadas. En cuestión de minutos, descubrimos algo que cambiaría todo. Diego tenía un historial. Había sido denunciado en 3 ciudades diferentes por comportamiento similar, pero siempre lograba escapar antes de que las autoridades pudieran actuar. No es solo sobre mí, me di cuenta. Es sobre todas las mujeres que vinieron antes y todas las que podrían venir después. Con las manos temblorosas, comencé a buscar en línea. Cada búsqueda revelaba un patrón más oscuro. Diego Ramírez no era su verdadero nombre. Había usado al menos 5 identidades diferentes en los últimos 3 años. En cada ciudad, el patrón era el mismo. Alquilaba un apartamento cerca de una mujer soltera, comenzaba su acecho, y cuando las cosas se ponían difíciles, desaparecía. Mientras Alejandro seguía confrontando a Diego sobre el robo de identidad, yo estaba construyendo un caso mucho más grande. Mateo contactó a sus conexiones en la policía, y yo comencé a reunir a las otras víctimas a través de redes sociales. Una por una, las mujeres comenzaron a responder, compartiendo historias aterradoramente similares. María en Guadalajara, Carmen en Monterrey, Ana en Puebla. Mateo leía los nombres mientras las respuestas llegaban. Todas tienen la misma historia. La confrontación en el pasillo continuaba. Pero ahora yo tenía un plan diferente. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Justicia para todas las mujeres que habían vivido con miedo, que habían tenido que mudarse, que habían perdido su sentido de seguridad. Llamé a la policía, pero esta vez tenía algo más que una simple queja por acoso. Tenía pruebas de un patrón criminal que se extendía por todo el país. Mientras los oficiales llegaban, pude ver el momento exacto en que Diego se dio cuenta de que su mundo se derrumbaba. ¿Creíste que podrías seguir huyendo para siempre?, le pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Cada mujer que aterrorizaste, cada vida que perturbaste, todo termina aquí. Los oficiales no venían solo por el incidente actual. Venían con órdenes de varias jurisdicciones, con evidencia recopilada de múltiples casos. Diego había subestimado gravemente a sus víctimas. Nunca esperó que nos encontráramos, que compartiéramos nuestras historias, que nos fortaleciéramos mutuamente. Alejandro, al darse cuenta de la magnitud de la situación, retrocedió. Su venganza personal parecía insignificante en comparación con los crímenes reales de Diego. «No tenía idea», murmuró, mirándome con un nuevo respeto. Mientras la policía esposaba a Diego, pude ver las lágrimas en sus ojos. No de remordimiento, sino de rabia al verse finalmente atrapado. Sus palabras finales fueron un siseo venenoso. Solo intentaba encontrar el amor. «El amor no se construye con miedo», respondí, rodeada por Mateo y las otras mujeres que habían llegado para testificar. «Se construye con respeto». En las semanas siguientes, mi edificio se transformó. Instalé el mejor sistema de seguridad disponible. Creé una red de apoyo para mujeres que vivían solas y comencé a trabajar con organizaciones que ayudaban a víctimas de acoso. La pesadilla con Diego se había convertido en una oportunidad para hacer un cambio real. ¿Sabes qué es lo más poético de todo esto?, me dijo Mateo un día, mientras revisábamos las últimas actualizaciones del caso. Él quería hacerte sentir impotente, pero terminó dándote más poder del que jamás imaginó. Miré por la ventana de mi apartamento, el mismo lugar desde donde había observado todo desenvolverse aquel día. Ya no sentía miedo. «La verdadera justicia», respondí, «no es sobre venganza, es sobre asegurarse de que nadie más tenga que pasar por lo mismo». El caso de Diego se convirtió en un precedente legal. Su sentencia no solo fue por el acoso hacia mí, sino por un patrón de comportamiento criminal que había aterrorizado a mujeres en múltiples ciudades. Cada una de sus víctimas tuvo la oportunidad de hablar, de ser escuchada, de recuperar su poder. Y yo nunca volví a dudar de mis instintos. Mi edificio se convirtió en un símbolo de seguridad y empoderamiento en el vecindario. Las mujeres ya no tenían que vivir con miedo. Habíamos transformado el terror en triunfo, el trauma en fortaleza. La última vez que vi a Diego fue en el tribunal, durante su sentencia. No se parecía en nada al hombre que había intentado intimidarme. Era pequeño, insignificante, derrotado por la misma red de mujeres que había intentado aterrorizar. La justicia, pensé mientras salía del tribunal, a veces llega de las formas más poéticas.
La noticia del arresto de Diego se extendió como fuego por la ciudad. Cada día, mi teléfono sonaba con nuevas llamadas de mujeres que querían compartir sus historias. Cada una comenzaba con las mismas palabras temblorosas. Pensé que estaba sola. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré una carta que me heló la sangre. Era de la hermana de una de las víctimas de Diego en Monterrey. Mi hermana se quitó la vida hace 6 meses, escribió. El acoso de Diego la destruyó, pero ahora finalmente puedo decirle que su pesadilla terminó. Esa carta cambió algo en mí. Ya no era suficiente con haber detenido a Diego. Necesitábamos cambiar el sistema que le había permitido actuar con impunidad durante tanto tiempo. No podemos seguir permitiendo que esto suceda, le dije a Mateo una tarde, mientras organizábamos una reunión con otras sobrevivientes. Necesitamos hacer algo más grande. Mateo, quien se había convertido en mucho más que un amigo durante todo esto, asintió comprensivamente. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear una red de apoyo, respondí, sintiendo cómo la idea tomaba forma mientras hablaba. No solo para víctimas de acoso, sino para prevenirlo. Necesitamos educación, recursos, apoyo legal. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Convertí uno de los apartamentos vacíos en una oficina improvisada. Mujeres de todos los rincones de la ciudad comenzaron a llegar, cada una trayendo su propia historia, su propia fuerza. María, una abogada que también había sido acosada por Diego en Guadalajara, se ofreció para brindar asesoría legal gratuita. Carmen, una psicóloga de Monterrey, comenzó a organizar sesiones de terapia grupal. Ana, de Puebla, desarrolló un sistema de alerta temprana para identificar comportamientos predatorios. Es increíble, comentó Alejandro un día, apareciendo inesperadamente en una de nuestras reuniones. Cuando vine a buscar venganza por el robo de mi identidad, no tenía idea de que estaba tropezando con algo mucho más grande. El hijo del CEO se había convertido en un aliado improbable. Su influencia y recursos ayudaron a amplificar nuestro mensaje, y su arrepentimiento por su inicial enfoque violento lo convirtió en un poderoso defensor del cambio. Las personas pueden sorprenderte, le dije a Mateo una noche, mientras cerrábamos la oficina después de otra sesión exitosa. A veces el mayor dolor puede convertirse en el catalizador del cambio más significativo. Pero no todo era color de rosa. Los trolls en línea comenzaron a atacarnos, cuestionando nuestras historias, defendiendo a Diego. Algunos incluso sugirieron que estábamos exagerando, que era solo un hombre enamorado. ¿Solo un hombre enamorado?, rugí durante una entrevista con un periodista local. El amor no destruye vidas. El amor no acecha. El amor no obliga a las mujeres a vivir con miedo en sus propios hogares. La entrevista se volvió viral. De repente, nuestro pequeño movimiento local se convirtió en nacional. Mujeres de todo el país comenzaron a contactarnos, compartiendo sus propias historias de acoso y supervivencia. ¿Ves lo que has iniciado?, me preguntó Mateo una tarde, mostrándome los cientos de mensajes de apoyo que llegaban cada día. Has convertido tu trauma en un movimiento, pero lo más importante estaba sucediendo en las sombras, lejos de los titulares y las redes sociales. Eran las pequeñas victorias. La mujer que finalmente se atrevió a denunciar a su acosador, la joven que recuperó su confianza para vivir sola, la madre que aprendió a proteger a sus hijas. Una tarde, mientras cerraba mi apartamento, me encontré con una nota deslizada bajo la puerta. Era de una vecina del 4º piso, una mujer mayor que apenas conocía. Querida, nunca te lo dije, pero hace 30 años pasé por algo similar. Viví con ese miedo toda mi vida, pensando que era normal, que era el precio de ser mujer. Verte luchar, verte ganar, me ha dado una paz que no sabía que necesitaba. Gracias por luchar no solo por ti, sino por todas nosotras. Esa noche, sentada en mi balcón con Mateo, mirando las luces de la ciudad, me di cuenta de algo fundamental. La verdadera justicia no es solo castigar al culpable, es transformar el dolor en propósito, el miedo en fuerza, la soledad en comunidad. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije a Mateo, mientras compartíamos una taza de café. Diego quería hacerme sentir pequeña, insignificante. En cambio, me hizo descubrir lo grande que podía ser, lo mucho que podía hacer por otras. Las audiencias del caso continuaban, y cada día traía nuevas revelaciones sobre el alcance de los crímenes de Diego. Pero ya no me consumían. Había encontrado algo más grande que la venganza. Había encontrado un propósito. La justicia poética, reflexioné, no es solo sobre el castigo, es sobre la transformación, sobre tomar algo horrible y convertirlo en algo hermoso. Y mientras la noche caía sobre la ciudad,
Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El miedo que una vez me había paralizado se había transformado en una fuerza que no solo me había cambiado a mí, sino que estaba cambiando la vida de muchas otras. El caso contra Diego se había convertido en un símbolo de esperanza para muchas, pero para mí, cada día en el tribunal era una batalla. Verlo sentado allí, con su falsa expresión de arrepentimiento, me revolvía el estómago. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer asustada que temblaba al escuchar pasos en el pasillo. El acusado tiene un historial de comportamiento predatorio que se extiende por múltiples jurisdicciones, declaró la fiscal, una mujer de voz firme y mirada penetrante. No estamos hablando de un simple caso de acoso. Estamos ante un patrón sistemático de terror psicológico. Mientras escuchaba los testimonios, mi mente vagaba hacia todas las mujeres que habían encontrado refugio en nuestro edificio. María, que ahora dirigía nuestro programa de asistencia legal, se sentaba a mi lado cada día en el tribunal, tomando notas meticulosas y preparando recursos para futuros casos. ¿Sabes qué es lo más importante que hemos logrado?, me susurró durante un receso. No es solo que estemos deteniendo a un depredador. Estamos creando un precedente. Estamos mostrando que el acoso no es solo una fase o un mal enamoramiento. El testimonio más impactante vino de la madre de la joven de Monterrey que se había quitado la vida. Su voz, quebrada pero firme, llenó la sala. Mi hija no está aquí para contar su historia, pero su silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Vi a Diego encogerse en su asiento. Por primera vez parecía entender el verdadero alcance del daño que había causado. Sus ojos, que antes me habían perseguido en pesadillas, ahora parecían pequeños y asustados. Fuera del tribunal, nuestra red de apoyo seguía creciendo. Carmen había establecido un programa de terapia que ahora atendía a más de 50 mujeres. Ana había desarrollado una aplicación de alerta que ya estaba siendo adoptada por otras comunidades. Es como si hubiéramos destapado algo que siempre estuvo allí, reflexionó Mateo una noche, mientras revisábamos las estadísticas de nuestro programa. Todas estas mujeres solo necesitaban saber que no estaban solas. La transformación de nuestro edificio era asombrosa. Los pasillos que antes parecían amenazantes, ahora estaban llenos de vida. Instalamos mejor iluminación, cámaras de seguridad y, lo más importante, creamos una comunidad donde las mujeres se cuidaban entre sí. Una tarde, mientras preparaba mi testimonio final, recibí una llamada inesperada. Era la exnovia de Diego de Guadalajara, una mujer que había permanecido en silencio hasta entonces. He estado siguiendo el caso, dijo, su voz temblorosa. Cuando estaba con él, me hizo creer que yo estaba loca, que estaba exagerando, que sus atenciones eran una forma de amor. Ahora veo que era parte de su manipulación. Su testimonio fue la pieza final que necesitábamos. No solo describió el patrón de comportamiento controlador de Diego, sino que también proporcionó evidencia de sus intentos de manipular el sistema legal en casos anteriores. El día del veredicto, el tribunal estaba lleno. Mujeres de todas las ciudades donde Diego había dejado su rastro de destrucción se reunieron para ver la justicia en acción. Algunas lloraban silenciosamente, otras se tomaban de las manos con fuerza. En el caso del Estado contra Diego Ramírez, comenzó el juez. Este tribunal encuentra al acusado culpable de todos los cargos. La sentencia fue más severa de lo que esperábamos. 15 años sin posibilidad de libertad condicional temprana, más una orden de restricción permanente que le prohibía acercarse a cualquiera de sus víctimas después de su liberación. Pero lo más significativo no fue la sentencia en sí. Fue el mensaje que envió. El acoso no era solo una fase, no era amor malentendido. Era un crimen, y finalmente estaba siendo tratado como tal. Esa noche, organizamos una pequeña reunión en la azotea del edificio. No era una celebración, exactamente. Era más bien un momento de reflexión, de sanación colectiva. ¿Qué sigue ahora?, preguntó alguien. Miré a mi alrededor, a todas esas mujeres que se habían convertido en mi familia elegida, a Mateo que había estado a mi lado en cada paso del camino, y sonreí. Ahora, respondí. Nos aseguramos de que ninguna mujer tenga que pasar por esto sola de nuevo. Esto no es el final, es solo el comienzo. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, sentí una profunda sensación de paz. El miedo que una vez me había consumido se había transformado en algo poderoso, en esperanza, en propósito, en cambio real. Diego había querido controlarme, aislarme, hacerme pequeña. En cambio, me había hecho descubrir mi propia fuerza, me había conectado con una comunidad de guerreras, me había ayudado a encontrar mi voz. La verdadera justicia, pensé mientras observaba las luces de la ciudad, no es solo sobre castigo, es sobre transformación,
sobre tomar nuestro dolor y convertirlo en poder, sobre usar nuestras cicatrices como mapas para guiar a otras hacia la luz. 6 meses después del veredicto, nuestro edificio se había convertido en un faro de esperanza. Las historias de transformación que ocurrían dentro de sus paredes eran pequeños milagros diarios. Cada semana, más mujeres encontraban su camino hacia nosotras, cada una cargando su propia historia de supervivencia. Una mañana, mientras preparaba mi café, encontré a Lucía, una de nuestras residentes más recientes, llorando en el área común. Había llegado hace apenas un mes, después de escapar de una situación de acoso similar a la mía. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me dijo mientras le ofrecía una taza de té. No es el miedo, es la culpa. La sensación de que debería haberlo visto venir, que debería haberlo manejado de otra manera. Me senté a su lado, reconociendo en sus palabras mis propios pensamientos de hace meses. La culpa es su última forma de control sobre nosotras, le respondí suavemente, pero no eres responsable de las acciones de otra persona. Mientras hablábamos, Mateo entró con noticias importantes. Nuestra iniciativa había llamado la atención de legisladores locales. Querían usar nuestro caso y nuestro programa como modelo para una nueva ley contra el acoso. Es increíble, dijo Mateo, sus ojos brillando con entusiasmo. Están hablando de la Ley Aurora, nombrada por la hermana de Carmen que perdimos en Monterrey. La noticia se extendió rápidamente por nuestra comunidad. María, nuestra abogada residente, inmediatamente comenzó a trabajar en propuestas concretas. Carmen organizó sesiones especiales para recopilar testimonios que pudieran apoyar la legislación. Esto es más grande que nosotras ahora, comentó Ana durante una de nuestras reuniones semanales. Estamos cambiando el sistema desde dentro. Pero el cambio más significativo no estaba en las leyes o los programas, estaba en las pequeñas victorias diarias, como cuando Isabel, una de nuestras residentes más tímidas, finalmente se atrevió a salir sola de nuevo, o cuando Rosa consiguió un nuevo trabajo después de meses de esconderse. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta que me dejó sin aliento. Era de la madre de Aurora, la joven que se había quitado la vida en Monterrey. Querida, cuando perdí a mi hija, pensé que el mundo se había acabado. Pero ver lo que han construido, ver cómo su historia está ayudando a salvar a otras, es como si una parte de ella siguiera viva, siguiera luchando. La ley que lleva su nombre será su legado. Gracias por no permitir que su historia terminara en tragedia. Esa noche, organicé una cena en la azotea. Mientras observaba a todas estas mujeres compartiendo, riendo, apoyándose mutuamente, pensé en lo lejos que habíamos llegado. ¿Recuerdas cuando pensabas mudarte?, me preguntó Mateo, apareciendo a mi lado con 2 copas de vino. Cuando creías que Diego te había quitado tu hogar. Sonreí, recordando ese momento de desesperación. Ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Este edificio ya no es solo un lugar para vivir, es un símbolo de transformación. Y era cierto. Cada rincón contaba una historia de superación. El gimnasio donde ahora se impartían clases de defensa personal. La sala común convertida en espacio de terapia y apoyo. Los jardines donde las residentes cultivaban flores y esperanza. Alejandro, quien se había convertido en uno de nuestros más fervientes aliados, había conseguido que su empresa financiara mejoras de seguridad en todo el edificio. Pero más importante que las cámaras y las cerraduras electrónicas, era el sentido de comunidad que habíamos construido. ¿Sabes?, dijo Carmen una noche durante una de nuestras sesiones grupales. Cuando llegué aquí, pensaba que estaba buscando un lugar seguro para esconderme. En cambio, encontré un lugar para hacerme más fuerte. Las palabras de Carmen resonaron con todas las presentes. Cada mujer en esa habitación había llegado buscando refugio, pero había encontrado mucho más. Había encontrado su voz, su fuerza, su comunidad. Una mañana, mientras tomaba mi café en el balcón, vi a un grupo de nuevas residentes ayudando a otra mujer a mudarse. Cargaban cajas, reían, se presentaban. Era una escena común ahora, pero cada vez me emocionaba igual. Es como un fénix, comentó Mateo, uniéndose a mí en el balcón. Este lugar se levantó de las cenizas del miedo para convertirse en algo hermoso. Tenía razón. Lo que Diego había intentado destruir se había transformado en algo indestructible. Cada amenaza, cada intento de intimidación, cada momento de miedo se había convertido en un ladrillo en la construcción de este santuario. La verdadera victoria, pensé mientras observaba la vida floreciendo en nuestro edificio, no es solo sobrevivir, es transformar el trauma en triunfo, el miedo en fuerza, la soledad en comunidad. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, sentí una profunda gratitud. Por cada mujer que había compartido su historia, por cada lágrima derramada, por cada momento de valentía que había presenciado.
Habíamos creado algo extraordinario juntas, algo que ni Diego ni ningún otro depredador podría destruir jamás. El primer aniversario de la sentencia de Diego llegó con una serie de noticias que nadie habría podido predecir. La ley Aurora había sido aprobada en 3 estados más, y nuestro modelo de apoyo comunitario estaba siendo replicado en ciudades de todo el país. Es como una ola, comentó María durante nuestra reunión mensual. Cada vez que una mujer encuentra su voz, inspira a otras a hacer lo mismo. Esa mañana, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje que me dejó sin aliento. Era de una periodista de un importante medio internacional. Querían hacer un documental sobre nuestra historia. No es solo sobre el caso de Diego, explicó la periodista cuando nos reunimos. Es sobre cómo transformaron una historia de terror en un movimiento de esperanza. Mientras la periodista recorría nuestro edificio, cada residente tenía una historia que contar. Isabel, quien apenas podía hablar cuando llegó, ahora dirigía talleres de autodefensa. Rosa había iniciado su propia empresa de seguridad, empleando exclusivamente a mujeres. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo Mateo mientras observábamos las entrevistas. Cada una de estas mujeres llegó aquí creyendo que estaba rota, y ahora son ellas las que están ayudando a reparar el mundo. La transformación no se limitaba a nuestro edificio. En toda la ciudad, grupos similares comenzaban a formarse. Mujeres que habían encontrado su fuerza en nuestra comunidad, ahora creaban sus propios espacios seguros. Una tarde, mientras preparábamos una presentación para un congreso sobre derechos de la mujer, recibí una llamada inesperada. Era la hermana menor de Aurora, la joven que habíamos perdido en Monterrey. «Quiero trabajar con ustedes», dijo con voz firme. Mi hermana no pudo encontrar su voz, pero puedo asegurarme de que otras mujeres encuentren la suya. La incorporamos inmediatamente a nuestro equipo legal. Su perspectiva única y su pasión por la justicia añadieron una nueva dimensión a nuestro trabajo. Cada vez que hablaba en público, su historia tocaba corazones y abría mentes. El dolor, dijo en una conferencia, puede ser un maestro cruel o un catalizador para el cambio. La diferencia está en cómo elegimos usarlo. Alejandro, quien había pasado de ser un vengador impulsivo a un aliado comprometido, utilizó su influencia para crear un fondo de becas para mujeres que escapaban de situaciones de acoso. «Es lo mínimo que puedo hacer», dijo cuando le agradecimos. «Ustedes me enseñaron que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de crear cambio positivo». Una noche, mientras celebrábamos la graduación de nuestro primer grupo de consejeras certificadas, Carmen compartió algo que nos hizo reflexionar a todas. Cuando llegué aquí, pensaba que estaba buscando un refugio del mundo, pero en realidad, estábamos construyendo un nuevo tipo de mundo, uno donde el miedo no tiene la última palabra. Las palabras de Carmen resonaron profundamente en mí. Recordé aquellos primeros días de terror, cuando las publicaciones de Diego me hacían temblar, cuando cada sombra parecía una amenaza. Ahora, esas mismas sombras se habían convertido en espacios donde brillaba la luz de la esperanza. La verdadera justicia, reflexioné en voz alta, no se trata solo de castigar el mal, se trata de crear tanto bien que el mal se vuelva irrelevante. Mateo, quien había estado a mi lado en cada paso del camino, sonrió. ¿Sabes qué es lo más poético de todo esto? Diego quería controlarte, silenciarte, hacerte pequeña. En cambio, te ayudó a descubrir lo inmensa que podías ser. Esa noche, mientras observaba a nuestras residentes compartiendo historias y risas en la azotea, pensé en todas las mujeres que aún no habían encontrado su camino hacia nosotras, en todas las que todavía vivían con miedo, en silencio, creyendo que estaban solas. Esto es solo el comienzo, le dije a Mateo, mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Cada mujer que encuentra su voz aquí se convierte en un faro para otras. Y era cierto, cada semana llegaban nuevas mujeres, cada una con su propia historia de supervivencia. Algunas llegaban rotas, otras enojadas, todas buscando algo que habían perdido. Su sentido de seguridad, su confianza, su voz. Lo más hermoso, dijo Ana durante una de nuestras sesiones grupales, es ver cómo cada mujer que llega pensando que necesita ser salvada termina descubriendo que ella misma es la heroína de su historia. Mientras el documental tomaba forma, se hizo evidente que nuestra historia era mucho más que la narrativa de una víctima que se convierte en sobreviviente. Era la historia de cómo el miedo puede transformarse en poder, de cómo el trauma puede convertirse en propósito, de cómo la soledad puede dar paso a una comunidad inquebrantable. La verdadera justicia poética, pensé mientras miraba las luces de la ciudad, no es solo sobre vencer al villano, es sobre reescribir completamente la historia,
sobre transformar el final en un nuevo comienzo. 2 años después de la sentencia de Diego, recibí una notificación que cambiaría todo nuevamente. Era un aviso del sistema penitenciario. Diego había solicitado libertad condicional anticipada por buen comportamiento. Mi primer instinto fue el miedo, ese viejo conocido que creía haber superado. Pero algo había cambiado en mí. Esta vez, el miedo no me paralizó, me movilizó. No estás sola en esto. Me recordó Mateo, mientras organizábamos una reunión de emergencia con todas las víctimas. Hemos construido algo más fuerte que cualquier amenaza. La audiencia de libertad condicional se convirtió en un momento decisivo. Una por una, las mujeres que Diego había aterrorizado se presentaron para testificar, no como víctimas, sino como guerreras que habían transformado su dolor en poder. Señor juez, dije cuando fue mi turno de hablar, no estoy aquí hoy por miedo. Estoy aquí porque cada mujer que ha encontrado refugio en nuestra comunidad merece saber que su seguridad es más importante que la comodidad de su agresor. La sala del tribunal estaba llena. Mujeres de todos nuestros programas, residentes actuales y anteriores, todas unidas en silenciosa solidaridad. Entre ellas estaba la hermana de Aurora, sosteniendo una foto de su hermana. El acusado no solo dañó vidas individuales, continuó María, ahora una reconocida abogada de derechos de la mujer. Creó un patrón de terror que afectó a comunidades enteras. Su buen comportamiento en prisión no borra el trauma sistemático que infligió. Cuando el juez denegó la solicitud de libertad condicional, no sentí la satisfacción que esperaba. En su lugar, sentí una profunda sensación de paz. Ya no era sobre Diego, era sobre todas nosotras, sobre el futuro que estábamos construyendo. Esa noche, mientras celebrábamos en la azotea de nuestro edificio, ahora conocido en toda la ciudad como El Faro, miré a mi alrededor y vi algo extraordinario. Vi mujeres que habían llegado rotas y ahora brillaban con luz propia. Vi amistades que se habían forjado en el fuego del trauma y emergido más fuertes que el acero. ¿Sabes qué es lo más increíble?, me dijo Carmen, ahora directora de nuestro programa de apoyo psicológico. Diego nunca entenderá que su intento de destruirnos nos hizo invencibles. El documental sobre nuestra historia se estrenó esa semana en un festival internacional de cine. La premier fue en nuestro edificio, con una pantalla gigante instalada en el patio central. Cientos de mujeres se reunieron para verlo, cada una con su propia historia de supervivencia. Esta no es solo mi historia, dije antes de la proyección. Es la historia de cada mujer que ha encontrado su voz, que ha transformado su miedo en fuerza, que ha elegido no solo sobrevivir sino prosperar. En la pantalla, vimos nuestra transformación colectiva desenvolverse. Vimos cómo un edificio que una vez fue escenario de terror, se había convertido en un santuario de esperanza. Vimos cómo el silencio se había convertido en un coro de voces poderosas. La ley Aurora ahora estaba en vigor en la mayoría de los estados, proporcionando protección real y recursos para víctimas de acoso. Nuestro modelo de comunidad segura se había replicado en docenas de ciudades. El fondo de becas de Alejandro había ayudado a cientos de mujeres a reconstruir sus vidas. La verdadera justicia, reflexioné mientras observaba a todas estas mujeres extraordinarias reunidas bajo las estrellas, no es solo sobre castigar el mal, es sobre crear tanto bien que el mal se vuelve irrelevante. Mateo, quien había pasado de ser mi protector a mi compañero en esta misión, tomó mi mano. ¿Recuerdas cuando pensabas que Diego te había quitado todo? Sonreí, pensando en lo lejos que habíamos llegado. En realidad, me dio algo invaluable, la oportunidad de descubrir mi verdadera fuerza, de encontrar mi propósito, de construir algo más grande que yo misma. Mientras la noche avanzaba, una nueva residente se acercó a mí. Sus ojos todavía mostraban el miedo familiar que todas habíamos conocido, pero también había algo más, esperanza. Cuando leí sobre este lugar, dijo suavemente, no podía creer que existiera. Un lugar donde las mujeres no solo están seguras, sino que se hacen más fuertes juntas. Bienvenida a casa, respondí, abrazándola. Aquí, tu historia no termina con el trauma. Aquí es donde comienza tu transformación. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotras, pensé en todas las mujeres que aún no habían encontrado su camino hacia nosotras. En todas las que todavía vivían con miedo, en silencio, creyendo que estaban solas. La verdadera justicia poética, susurré al viento nocturno, no es solo sobre vencer al villano, es sobre reescribir la historia completa, es sobre transformar el final en un nuevo comienzo, es sobre convertir el miedo en poder, el trauma en propósito, la soledad en comunidad. Y así, lo que comenzó como mi historia personal se había convertido en un movimiento,
en una revolución silenciosa de mujeres reclamando su poder, su voz, su derecho a vivir sin miedo. Diego había querido silenciarme, hacerme pequeña, destruirme. En cambio, me había dado las herramientas para construir algo indestructible, una comunidad de guerreras, un refugio de esperanza, un faro en la oscuridad. Y esa quizás era la justicia más poética de todas.